Un saludo cordial. Bienvenidos, señoras y señores. A los medios de comunicación responsables y con un profundo amor por este país como nosotros, nos preocupa tremendamente que en el Congreso de la República, una institución vital del Estado de Derecho, estemos asistiendo a un espectáculo de parálisis, de contradicciones y hasta de ingobernabilidad. La necesaria elección del fiscal general y fiscal adjunto en el mes de septiembre no ocurrió. Y mientras tanto, continúan las contradicciones políticas y el abandono consecuente de los grandes problemas nacionales. Si no son capaces de ponerse de acuerdo eligiendo un fiscal general y un fiscal adjunto con un trabajo hecho previamente por la Junta proponente, ¿qué podemos esperar de la atención de los políticos nuestros a las grandes acometidas nacionales que necesitamos? Un modelo educativo, un modelo de salud, un modelo de seguridad que de verdad funcione, un modelo de desarrollo económico que genere empleo, con una economía para la productividad, etc. Dos invitados especiales nos acompañan hoy en el foro de TV Azteca Honduras. Abogado Harry Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad y Refundación. Es un gusto tenerlo esta mañana. El gusto es mío estar en su programa y muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están viendo. Le agradezco muchísimo su presencia. También nos acompaña esta mañana don Kilbert Bertrán, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Señor Bertrán, bienvenido. ¿Qué tal está, Darío? Enorme placer para mí el poder estar con usted el día de hoy, Harry. Un placer. ¿Qué tal? Un placer. Un placer. Un gusto escuchando esa introducción que usted hacía. Cómo me gustaría que en este momento la clase gobernante del país pensara como usted y que tuviéramos realmente una visión clara de lo que debe de ser el país, de lo que debe de ser la agenda desde donde fueron electos. Salgamos del asunto del fiscal primero para hacer una especie de diagnóstico, una evaluación del cuadro actual y después prolongamos nuestra vista al horizonte sobre los otros grandes asuntos nacionales. Señor Herrera, ¿están conversando los partidos sobre la elección del fiscal, sí o no? Están conversando los diputados. Ayer comenzó un diálogo que, si usted me pregunta, yo creo que no va a tener ningún resultado. Perdóneme, ayer comenzó, antes que había... Habían acercamientos extraoficiales, había un representante del Libre que se acercaba a los líderes del Partido Nacional, Partido Liberal. Pero nada sistemático, no, así estructurado, no, pero ya propuestas en la mesa. Ayer por lo menos inició un diálogo de manera oficial porque lo anunció el presidente Redondo, hicieron un comunicado, ayer se reunieron todas las bancadas, bueno, casi todas las bancadas, con la comisión que se nombró en el Congreso para dialogar. Ahora, yo tengo mis dudas que esto pueda dar resultado porque las posiciones están muy, como dicen, muy en conflicto. El ambiente está muy polarizado, hay ataques de un lado, ataques del otro, señalamientos de un lado, señalamientos del otro. Y yo creo que se refleja también en los foros a los que venimos, ¿verdad? Y mientras esa polarización se siga manteniendo, yo veo difícil que lleguemos a un acuerdo a corto plazo. Entonces yo creo que el llamado responsable debería ser ya bajar la temperatura a este conflicto, bajar los ataques. En primer lugar, los conflictos políticos no deben de ser personales. Yo creo que podemos tener posiciones encontradas, pero no necesariamente personales. Pero ya debemos de entender, como dijo usted al inicio, que debemos ya cambiar la actitud, flexibilizar inclusive las posiciones, porque hay una posición acá cerrada, hay otra posición acá cerrada, y yo creo que ya se deben de flexibilizar ya después de toda la guerra que ha habido. Ya creo que deberían empezar a bajar las aguas y empezar a resolver ese problema. Respóndanme ambos la misma pregunta dándome sus interpretaciones particulares. ¿Por qué no se llega a acuerdos? Yo creo que es normal que no se lleguen a acuerdos. Yo recuerdo cuando antes solamente estaba el Partido Nacional y el Partido Liberal y todo era más fácil, ¿verdad? Todos se ponían de acuerdo, este es tuyo, este es mío, dos fiscales generales, el que está en el gobierno agarra el fiscal general, el que está en la oposición agarra el fiscal general junto y ahí terminaba todo el asunto. Hoy tenemos partidos como Libre, tenemos al Partido Liberal que sigue siendo grande, el Partido Nacional que es grande, tenemos el PCH que
también es un partido considerable. Ujú. Entonces, es bien difícil que todas esas formas de pensar diferentes se Ujú, puedan lograr ujú. encajar en un solo objetivo. Y de promedio la necesidad de mayoría calificada, con lo cual todos los votos son Bueno, ese importantes. es el ingrediente más Ujú, ujú, complicado porque ujú. nadie tiene 86 votos. Sí, así es. Entonces, tiene que empezar a dialogar. Sí. eh, pero yo creo que ya llegó el momento, ya nos dijimos de todo. ya, Ujú, y yo creo que llegó el momento de ya que empiecen ujú. a bajar las aguas y decir, bueno, empecemos a ver qué sale de esto. Pero yo creo que ya es necesario resolver este tema de la Fiscalía General. La misma pregunta para usted. ¿Por qué no se llega a acuerdo sobre el fiscal? Por la incapacidad de diálogo, esa es la verdad, porque creo que la oposición es mayoría en el Congreso Nacional. Esa es una realidad, así lo mandó el pueblo hondureño a través del voto directo del pasado 28 de noviembre. Y la oposición ha sido clara en un conjunto. Con 74 votos ha dicho, nosotros apoyamos esta planilla. El partido oficialista ha dicho, nosotros apoyamos esta planilla. Ujú. Y hay un punto, por ejemplo, coincidente en una persona, que es el señor Cabañas. Por ejemplo, está en las dos planillas. O sea, ahí ya tenemos un 50% del trabajo avanzado. Pero después de eso, lo que hemos visto es un atrincheramiento por parte del sector de gobierno, el Partido Libertad y Refundación, que ha sido incapaz, como lo decía, y cuando usted le hacía la pregunta al diputado Dixon, si hay diálogos, titubea, porque realmente diálogos como los que debe de existir en una democracia no han existido. Ayer, por ejemplo, hubieron atropellos en contra de la bancada del Partido Nacional que ni siquiera la dejaron ingresar. ¿Qué es lo que intentaron hacer ayer? Supuestamente. No, la bancada del Partido Nacional atendió finalmente la invitación al diálogo, se presentaron y no los dejaron ingresar. Entonces, esas acciones, ¿cómo voy a pretender yo hacer un diálogo cuando por la mañana sale quien hoy usurpa ilegalmente la posición de presidente del Congreso Nacional en una postura Ujú. muy fuerte, lamentable, diciendo y amenazando prácticamente al fiscal general por ley, Cibrián, de que tiene que abandonar su cargo? Entonces, cuando no conecta finalmente los hechos con lo que debe de ser la construcción de un consenso para poder elegir a un alto funcionario o a dos altos funcionarios, es lo que termina pesando. Y es lo que termina siendo la gran piedra de tropiezo y el obstáculo para que se logren estos consensos. No hay más que eso, que la incapacidad de diálogo y la intención por parte de Libertad y Refundación de doblarle la mano a aquellos diputados que no están con su planilla. Diputado Herrera, cuando la pelota llegó a la cancha del Congreso, es decir, la propuesta de la Junta proponente llegó a la Secretaría del Poder Legislativo, empezaron a elucubrarse una serie de modelos para resolver este asunto, para pasar esta necesidad de mayorías calificadas. Se habló incluso en el mare magnum de ideas, algunas más valiosas que otras, de junta interventora en el Ministerio Público. Claro. Cuando fracasó la elección, cuando fue fallido el primer intento, se habló de favorecer con mayor presupuesto a la UFERCO para que la UFERCO asumiera la dirección de esa institución. Luego un par de diputados incluso fueron al Consejo Nacional Electoral hablando de una presunta elección popular, de una consulta para que fueran los ciudadanos ante los desacuerdos de los diputados. Luego apareció quitar a Redondo y colocar en la cabeza de las negociaciones de parte del partido oficialista a don Carlos Zelaya. Luego aparece un nuevo modelo de gestión de contacto individualizado diputado por diputado. ¿Por qué tantas intenciones y ninguna solución? Bueno, yo venía con la intención de no seguirle echando más leña al fuego, pero hay que ser honesto con la población hondureña de lo que se maneja cuando se sientan a negociar o se sientan a querer llegar a acuerdos. ¿Cuáles fueron las condiciones que puso, o por lo menos los representantes? Yo no digo toda la bancada ni todo el Partido Nacional, porque no sé si están conectados a las condiciones que ellos propusieron. Las condiciones que pedían los nacionalistas eran impunidad, ¿verdad? Que no se les persiga, que no se les presente requerimiento fiscal. ¿Condiciones para qué? ¿Ah? ¿Condiciones para qué? Para dar los votos a cambio de la elección del fiscal general. Ellos proponían inclusive, por ejemplo, ya se había llegado a un acuerdo con los liberales,
Por eso es que aparecía en la primera moción nominativa, aparecía el abogado Joel Zelaya como candidato a la Fiscalía General y aparecía el abogado Cabañas Cadillo como fiscal general adjunto, porque esas eran las negociaciones que se habían llegado con el Partido Liberal. ¿Estaban de acuerdo los liberales? Sí. Ahora, ¿qué pasó con el Partido Nacional? El Partido Nacional pedía, aparte de que no se les persiguiera por delitos cometidos, pedía que por esta única vez, con esa frase inclusive, por esta única vez, se nombrara al director de fiscales, se reformara la ley de Ministerio Público y se nombrara al director de fiscales y que el director de fiscales lo propusieran ellos, ¿verdad? Ujú. Entonces, fiscal general para Libre, fiscal general adjunto para el Partido Liberal y director de fiscales para el Partido Nacional, y ahí se hubiera electo el fiscal general y no hubiera habido ningún problema. Desde la primera vez. Desde la primera vez. Ahora, es bien difícil decir, vamos a entregar la dirección de fiscalía, vamos a reformar la ley, porque en primer lugar el director de fiscales es como el cerebro, le digo yo que tuve 14 años en el Sí, Ministerio por Público. supuesto, por eso es valiosa su opinión. Entonces, es el cerebro Operativo. del Ministerio Público, por Sí. ahí pasan todos los requerimientos fiscales, Sí. él determina si... En el día a día. Claro, entonces es bien difícil decirle a un partido que sabemos perfectamente que muchos de sus miembros, no todos, porque a mí no me gusta generalizar, yo sé que hay gente muy buena en todos los partidos, como que hay gente mala en todos los partidos. Ujú. Es bien difícil decirle, sí, le vamos a dar un director de fiscales para que los proteja. Yo creo que ese no es el camino, no es el camino para resolver esto. Yo creo que se debe reflexionar por parte de la clase política de que no podemos seguir en eso de querernos proteger dentro del sistema de administración de justicia. Permítame retroceder unos segundos a esa revelación suya y me contesta con un monosílabo. Claro. ¿Los cachurecos pidieron impunidad a cambio de votar por el fiscal Zelaya así desvergonzadamente? Así desvergonzadamente, y se lo digo aquí en las cámaras de televisión. Y yo creo que no están involucrados todos, porque yo conozco muchos compañeros del Partido Nacional de la bancada y sé que son compañeros que no están metidos en nada, pero sí sé que hay compañeros que están metidos en cosas... Pero evidentemente quienes tenían la potestad de Claro. ir a plantear eso eran los que encabezaban la negociación en Exacto. nombre de ese partido. Exactamente. Así lo pidieron. Así lo pidieron, Impunidad y votamos por Zelaya. claro. Y la impunidad se garantiza a través del nombramiento del director de fiscales. Condiciones que, lógico, obvio, no íbamos a aceptar, y ahí se paró todo. Ahora, yo todavía lo que no entiendo es la posición hoy de los liberales, porque después de tener un acuerdo con Libre, ellos propusieron a su fiscal general adjunto, su candidato fiscal general adjunto, y de la noche a la mañana dijeron ya no, ¿verdad? Ya no queremos más, no queremos a Joel Zelaya, y ahí se paró todo y se unieron a los nacionalistas y al PCH. Vamos a la primera pausa en nuestro foro. Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Bertrán, ¿cuál es la fórmula para desenredar esta madeja? Yo voy a insistir siempre en los consensos, Darío. Fíjese una cosa, lo que acaba de decir aquí el diputado Dixon. El problema es que yo no sé qué tanta credibilidad puedan llegar a tener cuando hacen acusaciones. Yo estuve con un diputado recientemente en otro programa que decía que le habían llevado un cheque o un sobre con una oferta de 20 millones de lempiras y que él en su ira la había roto. Lo cual me pareció lo más jocoso. Incluso la gente lo entendió así muy jocoso y se hizo viral en las redes sociales. Se ha hablado mucho y se ha dicho mucho de supuestas peticiones, etcétera. No hay ninguna tan sola prueba. Y por el otro lado, aquí hay que entender una realidad del por qué la oposición reacciona como reacciona y toma las decisiones que toma en el Congreso Nacional. Y este es un análisis que hay que hacerlo general de lo que significa un gobierno del corte que tenemos en este momento. Yo no sé si Jairi es uno de los radicales o no,
Pero en este momento tenemos un gobierno que está radicalizando cada una de sus decisiones y que tiene una forma de actuar muy concreta. Cuando se utiliza el discurso por parte de quienes hoy gobiernan, se utiliza un discurso confrontativo, violento, en contra de la oposición. ¿Qué es lo que dice la oposición política en el país? ¿Cuál es el accionar del corte de estos gobiernos? Y yo quiero empezar antes de exponer esto diciendo algo. Corrupto, de mi partido, de cualquier partido político, a la cárcel, sin ningún tipo de contemplación ni segundos pensamientos. Pero, ¿qué es lo que significa tener un gobierno como el que tenemos hoy de Xiomara Castro con Mel Zelaya a la cabeza? Es un gobierno con un corte ideológico. Esa ideología lo que hace normalmente es aplastar a todo aquel que se le opone. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son los ejemplos, los espejos que ellos tienen? Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Dónde están los opositores de Nicolás Maduro? Ortega en Nicaragua. ¿Dónde están los opositores de Ortega en Nicaragua? Fidel Castro. ¿Dónde están y dónde estuvieron los opositores a Fidel Castro? ¿En la cárcel o muertos? Instrumentalizando la justicia. Y ese es el grave problema que hoy por hoy tiene toda la oposición. No porque estemos señalados. Si yo siempre lo digo, yo aquí vengo a hablar a título personal. Aquí está Kilbert enfrente. No soy corrupto, no soy narcotraficante, no tengo ni una tan sola línea de investigación en mi contra. Pero, ¿qué me asegura a mí? Que aunque yo no haya sido funcionario público, nunca. Que aunque nunca haya tocado un dinero del Estado, ni haya cometido nada erróneo en mi vida, me pueda meter un requerimiento fiscal el día de mañana porque soy uno de los más vehementes opositores a este gobierno. Si es lo que en la naturaleza ellos han venido utilizando como una forma de pensamiento y de acción. Y hablo del corte de la gente que hoy no gobierna en el país. Entonces, ¿por qué no entender que el pueblo hondureño fue sabio el pasado 28 de noviembre del 2021, Darío, y dijo, queremos a Xiomara Castro en la presidencia de la República? Pero cuando le tocó votar en la sábana grande de los diputados, dijo, aquí vamos a hacer una conformación multipartidaria, donde Libre tiene una somera mayoría de 50 diputados, el Partido Nacional tiene 44 diputados, ahora 43 por hechos posteriores, el Partido Liberal tiene otra parte, PSH tiene 10 y así sucesivamente la conformación. Porque mandó justamente a generar los pesos y los contrapesos que son la base fundamental donde se sostiene una democracia. Y con ese panorama, responda a mi pregunta, por favor, ¿cuál es la fórmula de desenredar esta madeja? Es que aquí es bien sencillo. ¿Quién está más cerca de lograr el gran entuerto que usted mencionaba de los 86 votos? Son 74 votos que tiene la oposición política versus 52, 50 que tiene el Partido Libertad y Refundación. Exacto. Entonces, el diálogo tiene que ir en construcción y en consonancia con quien en la democracia tiene mayoría. No tenemos que quedar contentos todos, pero al final del día son mayoría y ese es el éxito y ese es el juego finalmente de la democracia. Pero si se atrinchera quien en este momento es más débil en el Congreso Nacional y empieza a patalear, fíjese en algo, todas las opciones que usted puso empezaron con esto, con esto, con esto, con esto. La gran mayoría de ellas ilegales. Esa interpretación que quiere hacer Luis Redondo, por ejemplo, diciendo que Cibrián no tiene que estar ya en su cargo el señor fiscal. Por favor. Ya hablaremos de ello. Escuchemos al diputado Herrera. Sí, yo creo que esa retórica de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y que se repite en todos los foros, en vez de prestigiar a los políticos de hoy, los desprestigia. ¿Por qué? Porque esta es una realidad hondureña. Estos somos nosotros, los hondureños, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia forma de pensar. Fíjese que creo que los cubanos nos están acordando de nosotros. De repente miramos yo a veces viendo por YouTube programas de Cuba o de cubanos en Miami, no están hablando de Honduras. En Venezuela no están hablando de Honduras. En Nicaragua no se acuerdan de Honduras. Y nosotros en todos los foros, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y yo a Kilbert, que yo le tengo mucho respeto, le pregunto, ¿cuántos años estuvo el presidente Zelaya? Tuvo 3 años y medio antes del golpe de Estado. Nosotros ya vamos por casi los 2 años. Estamos hablando de casi 5 años y medio de gobierno. ¿Cuándo se cerró una empresa en esos 5 años y medio?
¿Cuándo se cerró un medio de comunicación? ¿Cuándo se vino a capturar a alguien por estar atacando al gobierno todos los días de forma permanente, con o sin argumentos? Nunca. O sea, vivimos en uno de los gobiernos más democráticos en tiempos del líder de Gilbert, que hoy está en Nueva York esperando sentencia por narcotráfico. En tiempos se cerraron medios de comunicación, se reprimió a la gente en la calle, se encarceló personas por pensar diferente. Y Gilbert viene a los foros a decir que la dictadura somos nosotros. En cualquier dictadura, Gilbert, en la historia de la humanidad, sean de derechas o de izquierda, tú no estarías ahí todos los días en los foros atacando al gobierno de Xiomara. No te lo permitirían. En cualquier, sea de derecha o sea de izquierda, porque han habido de los dos. Pero no reconocer eso, viven en un país donde pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, despotrican, insultan, le faltan el respeto a los gobernantes y nadie le dice nada. Aquí en los foros vienen a hacer todo eso y yo no miro ningún comando de las Fuerzas Armadas afuera de este canal de televisión. Diga. Y que no se enoje conmigo, Harry, porque No, yo estoy enojado. Que venga a hablar yo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se lo reclame a la señora presidenta, que cuando sale del país lo único que hace es hablar de Venezuela, Nicaragua y Cuba. No es Gilbert, es Xiomara Castro la que pasa hablando de estos países. Yo lo miro en todos los foros. Entonces, todos los foros a que voy. Pero el primer reclamo, hágaselo a ella. Yo creo que debemos de resolver el tema hondureño. Yo creo que los hondureños debemos de demostrar, especialmente, ya lo termino, especialmente la clase política debe demostrar que somos diferentes, que tenemos capacidad, tanto el gobierno como la oposición, de poder dirigir este país. Ahora, si seguimos nosotros con ese tema de que Cuba, que Venezuela, que esto, que lo otro, queriendo tapar todo lo malo que se hizo, es una cuestión que no nos va a llevar a ningún lado, Gilbert. Permítame intervenir, diputado Herrera. Permítame intervenir para puntualizar algo. Yo infiero de la declaración de don Gilbert que él está planteando que los partidos del gobierno pretenden tener el control del Ministerio Público para instrumentalizarlo como una herramienta de venganza en contra de los opositores. Eso es lo que infiero del paralelismo que él está estableciendo con gobiernos de otros países. En ese sentido, la pregunta concreta, para que avancemos. ¿Libre quiere un fiscal a su medida como un traje? No, para nada. Lo que pasa es que tampoco Libre va a permitir que las cosas se sigan manteniendo igual en el Ministerio Público. Fueron varios años donde un Ministerio Público estuvo al servicio de un cartel de la droga. ¿Y la otra propuesta a eso propende? Sí, claro. Es decir, la propuesta del fiscal Cabañas Cadillo es propender a lo mismo que usted está señalando. Yo no tengo problema para decir lo que yo conozco del fiscal Cabañas. Cabañas estuvo de asistente de todos los fiscales generales de Leónidas Rosa Bautista. Yo los conozco perfectamente, a mí nadie me engaña. Personal de confianza de los fiscales generales, haciéndole los mandados sucios a los fiscales generales. Entonces es difícil que con esos candidatos nosotros vayamos a dar un voto. Ahora, otra cosa. ¿Mandados sucios de qué tipo? De todo el engavetamiento de casos de corrupción. Cabañas, y se lo puedo demostrar con pruebas, Cabañas fue el que cerró el caso de Pronto de tráfico gris de llamadas en el 2009. Se lo puedo dar, le puedo dar la resolución. Y le puedo dar la resolución del fiscal que asignaron posteriormente el abogado Rodolfo Galo, que en paz descanse, que ya murió, donde le dice al fiscal general, por favor, reconsidere este cierre de este caso, porque están todos los elementos probatorios. ¿Qué otras cosas inhabilitan a Cabañas? No es que lo inhabilitan, y lo pueden elegir el fiscal general. Lo que le digo yo es que nosotros, con funcionarios de ese tipo, no vamos a votar. Ahora, entiendo que los nacionalistas buscan en Cabañas protección, pero
Yo creo que las dos posiciones se tienen que flexibilizar porque ellos ya dijeron no queremos al abogado Joel Zelaya. Nosotros decimos no queremos a Cabañas. Hay que flexibilizar las posiciones. Lo mismo tendríamos derecho a pensar de ustedes. Claro. En la propuesta de ustedes también buscan protección. ¿Alguna vez ha visto alguna denuncia contra el diputado Harry Dixon en el Ministerio Público por corrupción, por narcotráfico? No, evidentemente, no solamente se trata de usted, se trata de su equipo. Yo no necesito protección. De hecho, yo ni llamo. Por ejemplo, ahí están los magistrados, Sí, ya van a cumplir un año diputado, y nunca los he llamado. No me enrede en esas palabrerías. Usted sabe a qué me refiero. No, claro. La propuesta no fue suya, la propuesta fue de su partido. ¿Su partido con esa propuesta busca protección? No lo sé. No lo sé, pero si usted revisa la hoja de don Joel Zelaya está limpia, a menos que tenga algún requerimiento fiscal. ¿Están abiertos ustedes a un tercer nombre? Yo creo que en una negociación, en un acuerdo, las dos partes, lo vengo diciendo desde el inicio del programa. Ahora, ellos podrán tener 85, podrán tener, pero no tienen 86. Aquí el número mágico son 86, el que no tiene 86 votos no tiene fiscal general. ¿Y quién está más cerca de 86 ahora? Independientemente de quién esté, más cerca. No tienen 86 votos. Ahora, que se tienen que flexibilizar las posiciones. Se tienen que flexibilizar. ¿Por qué? Porque ellos ya dijeron, nosotros nos mantenemos aquí porque somos 74. Pongámonos de acuerdo en una pausa, porque no hacerla así es punible. Y ahí sí nos llevan a los 3. Una pausa. 3 minutos nada más, nos separamos. Terminemos este asunto de la elección del fiscal para que me den sus opiniones sobre otras cosas. ¿Usted quiere decir algo? Sí, solamente porque yo creo que hay que ser coherentes y por eso digo yo que Sea breve, por el favor, diálogo, que el queremos diálogo hablar es de el otras camino. cosas. Fíjese algo, habla aquí del fiscal Cabañas, dice que es el que le hacía los mandados sucios a los otros fiscales y ellos lo proponen como fiscal adjunto. Porque era fiscal general O sea, junto propuesto por los entonces, liberales. si vamos a que lo que él dice es verdad, entonces Libre en su nómina está apoyando a alguien que le hacía los mandados sucios a los otros fiscales. Por eso es que no hay que ensuciar el nombre de nadie. Mire, en este país están acostumbrados a botarle el prestigio a la gente en un SAS. Yo estuve en otro foro donde dijeron que era defensor de narcotraficantes, otro diputado, Elio Girón, lo dijo de Cabañas. ¿Cómo es posible? Bartolo Fuente lo he escuchado con el mismo discurso. Entonces, ese es el tema que parece que no piensan porque ellos mismos los proponen. Entonces, explíquenme por qué El no Partido entiendo. Nacional está en la disponibilidad de que si no prospera la propuesta de Cabañas y la propuesta de Almendares, del abogado Cabañas y del abogado Almendares, Zelaya o Almendares, o él, Zelaya, ¿no? Zelaya. Sí, Almendares es doña Jenny. Doña Jenny. Quieren otro Zelaya en el poder. Si la propuesta del fiscal Zelaya y la propuesta del fiscal Cabañas no prospera, el Partido Nacional está abierto a buscar entre los otros 3 uno. El Partido Nacional ha sido claro, su jefe de bancada, Tomás Zambrano, en que en el tema de la Fiscalía Adjunta están abiertos a poder escuchar nuevos elementos que puedan presentarse en una mesa de diálogo por parte del resto de los partidos políticos. ¿Ustedes están abiertos a un Ahora, tercer nombre? Mire, yo creo que el Libre siempre está flexible, pero yo le voy a decir una cosa aquí para terminar con esto. El Partido Nacional nunca ha estado interesado en la elección del fiscal general. Ellos le apostaron siempre a que el fiscal general adjunto, el abogado Cibrián, se quedara. Eso es lo que están manteniendo. Van a poner 1000 condiciones para no elegir al fiscal general. ¿Y esto se va a postergar hasta cuándo? No sé, ojalá que no, porque mantener a Cibrián tampoco va a ser tan fácil. Pero el objetivo del Partido Nacional siempre fue mantener al abogado Cibrián. Hasta hoy lo han conseguido. A ellos no les interesa Cabañas, no les interesa ni Almendares, no les interesa nada de eso. ¿Por qué le discuten su legitimidad al fiscal por ley? Por el artículo... Porque ya cumplió la Constitución, dice que ya cumplió. Sí, pero no ha llegado el sustituto. ¿Ah? Pues sí, porque precisamente por eso es inconstitucional. Imagine qué trampa esa. Imagine que nunca nos pueden... pero espéreme. Yo digo de la persona que está cuidando la pulpería, por así decirlo. Para que hablemos en términos así vulgares. Usted me dijo, no me enrede con palabrería. Óigame, ese artículo 80
¿Sabe por qué es inconstitucional? Porque es un obstáculo para adquirir ese tipo de autoridades. Hoy el BOC está obstruyendo la elección del fiscal general con ese artículo. O sea, si no nos ponemos de acuerdo nunca, puede estar 20 años entonces Cibrián ahí. Así de inconstitucional es ese Y artículo. fíjese que el problema es que aquí... Pero sí ese es el y objetivo de ellos. Escuchar honestamente a un abogado, un exfiscal como Harry diciendo esto, me parece que uno nunca tiene que traicionar por posiciones políticas, sobre todo Quiere que le dé una aplicación profesión, jurídica. la profesión. Mire, en este caso, él sabe perfectamente quién es el único que puede en este momento brindar un fallo, por ejemplo, de constitucionalidad o Ay, Dios inconstitucionalidad. mío. ¿Y La quién Corte. fue? La Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional y ya hay un fallo. Sobre que un recurso que ratifica- usted mismo presentó, ¿no? Correcto. ¿Le puedo explicar eso? Perdón, pero permítame, Harry, Ajá. porque Vaya. no se me enoje, hombre. No estoy El artículo, fíjese cómo es, ellos mismos someten a la Ah. Corte para que diga si es constitucional o inconstitucional. Y la Corte ya dijo. falla Sí. que es constitucional. Sí. Por lo tanto, el argumento que él está aquí esgrimiendo es completamente erróneo. No hay ningún interés, y yo se lo puedo garantizar, no existe ningún interés del bloque de oposición ciudadana, del cual formo parte orgullosamente, de que en Honduras siga Cibrián al frente del fiscal general de la República. Lo que existe es una ley que prevé que si no hay un acuerdo entre la clase política del momento, esté 20 años ahí. entonces tiene que continuar en el cargo porque no puede quedar acéfalo un puesto tan importante como el del fiscal general de la República. Respóndame en un minuto, por favor. Hablando de coherencia, ¿quién emitió esa sentencia que habla Kilmer de un recurso de amparo presentado por el diputado Jorge Cali? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia anterior. ¿Quién era la Corte Suprema de Justicia anterior? O la Sala de lo Constitucional. ¿Sabe qué era la? Diputado, entonces a usted como abogado y como Espéreme. recurrente, No. ¿solo le van a gustar los fallos de la Corte que a usted le guste? No, espéreme, déjeme terminar, porque usted también está con el juego de palabras. O sea, ¿usted está de acuerdo con la reelección? Esa fue la misma corte que emitió el fallo de dejarse en aplicabilidad del 239. ¿Usted no escuchó mis Está discursos no, pero en ese no momento? le pregunto, ¿usted ¿En está de ese acuerdo momento? con las ciudades modelo? Usted no sabe que yo Esa soy fue en la misma corte. Déjeme responder. Usted no sabe que está usted frente al único diputado Y que yo votó se lo aplaudí. en contra de las ciudades modelo. Ah, ¿Usted lo quiere seguir ignorando bueno, eso? No, pero entonces, ¿está de acuerdo con esos fallos? Fue en la misma corte. En la misma corte que dijo que el 239 no se podía aplicar para que Juan Orlando se reeligiera. La misma corte que dijo que el 230, que el territorio sí se puede vender o sí se puede ceder, que son artículos pétreos. Entonces, esa es la corte que le vamos a dar la credibilidad de ese fallo. Le digo yo, le pregunto. Hablemos de otros asuntos. Yo estoy aquí para preguntar y no para responder. ¿Qué opinan del anuncio de una convocatoria a una consulta popular que hizo la jefa del Poder Ejecutivo el fin de semana anterior en La Habana? Mire, la consulta popular siempre ha sido un anhelo, y lo decimos así, un anhelo de libre, para que lleguemos a ese nivel de alta democracia en el país donde a don Juan, a doña María, no solamente se le utilice para las elecciones, sino que se le pregunte por temas importantes. Sí. Y ese anhelo siempre va a estar presente en cualquier discurso. Sí. Y ese anhelo tiene hasta un argumento jurídico en el artículo 5 de la Constitución de la República, que fue inclusive aprobado por partidos tradicionales. Sí. Pero sabemos perfectamente que eso no es tan fácil. Tenemos una oposición que se niega rotundamente a consultarle al pueblo. Pero nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro anhelo de que la gente, al pueblo, hay que consultarle. ¿Va a desarrollarse la consulta el próximo año? No sabemos. Si no hay consenso, difícilmente. Porque hay que hablar con las otras fuerzas políticas. Y debe aprobarle el Congreso, ¿no? Debería aprobarle el Congreso. Pues claro, tiene que aprobarle el Congreso. ¿Usted cómo recibió ese anuncio? Mire, yo lo pongo en dos partes. Uno, lamento mucho que habiendo temas tan importantes en el país, más de 70 muertos pacientes renales, no hay medicinas en los hospitales, nos están matando la gente en la inseguridad, no hay clases en las aulas, que el tema que preocupe a la presidenta de la República sea una consulta popular.
La consulta popular más conocida y su nombre jurídico plebiscito. Cuando usted se va a la definición de lo que es un plebiscito, le va a decir que es la consulta que se le hace a la ciudadanía de un tema fundamental, de suma importancia para el país. ¿Qué es lo que se le va a preguntar al país? Porque lo que yo decía el otro día en un programa es, hombre, yo creo que sí es válido preguntar a la gente. Yo no estoy en contra de las consultas populares. El Partido Nacional no ha estado en contra de las consultas populares. Sí, lo que no puedo decir, Harry, porque por los partidos tradicionales, es que el Partido Nacional fue quien la sometió a discusión la discusión y se aprobó. Pero ojo con esto, es el momento de gastarnos 500 a 1.000 millones de lempiras en una consulta popular, que no debería de estar el enfoque del gobierno concentrado en otras cosas completamente diferentes que en este momento están ahorcando al pueblo hondureño, de cómo bajamos, por ejemplo, la canasta básica, que en el gobierno de Libre ha subido 2.500 lempiras. Esos son los temas. Ahora, si insistimos en la consulta popular, yo decía algo el otro día. Bueno, si quieren hacer una consulta popular, está bien, consultémosle. Pero ante el problema y la multicrisis, porque he escuchado a muchos diputados decir que hay multicrisis en el país, porque entonces no le entramos también a través de la consulta a un referéndum revocatorio. Porque entonces no le preguntamos al pueblo hondureño, que es una figura legal también, ¿por qué no le preguntamos al pueblo hondureño si está de acuerdo o no en la forma en la que está gobernando el país Mel Zelaya a través de Xiomara Castro? Sí, pero para ponernos en contexto, cada una de esas cosas que usted menciona, falta de medicina, falta de educación, seguridad, etcétera, etcétera, todas esas, en la lógica de quien propone la consulta, obedecen a un contexto que hay que cambiar. El contexto es el que hay que cambiar, porque la consulta lo que plantea es una reforma del sistema democrático para declarar a Honduras como un Estado socialista. Ahí voy, ojo con eso, ojo con lo que usted está diciendo. Ese es el argumento que antecedió en el párrafo precedente al anuncio de la convocatoria en el discurso de La Habana. Entonces estamos hablando de una consulta popular para una constituyente. Y es que usted lo ignora. No, yo le hago la pregunta. Es que no tiene nada que preguntarme. Okay. Ya se anunció claro, eso ¿no? el fin de semana anterior en La Habana. Falta leer el discurso. No, yo lo leí. Bueno, muy bien, entonces tiene que haberlo sabido. No nos enredemos en eso. No, lo que pasa es que aquí, mire, yo le voy a decir algo. Yo creería que hay que ser muy torpe para ir dos veces por el mismo camino. El rechazo que en su momento recibió Libertad y Refundación cuando se empecinó en querer llevar a Honduras a un cambio de la Constitución de la República. Era el Partido Liberal, no era Libre. Es complicado pensar que vamos a transitar por ese mismo camino. Y aunque sean otros partidos, son los mismos. Son los mismos de siempre que lastimosamente con estas ideas de cambiarnos la Constitución nos dividen, nos polarizan y nos destruyen el país. ¿Usted fue liberal alguna vez? No. Sí, creo que sí. Y alguna vez fui liberal. Sí. Lo dice así como con sí, porque casi todo mi tiempo estuve en la fiscalía, nosotros no podíamos activar. Exactamente, sí. Por supuesto. Que Dios lo perdone por eso. La última pausa de nuestro foro. Siga con nosotros, por favor, que venimos con algunas conclusiones sobre el tema que abordamos hoy. Ya solo unos minutos. ¿Por qué es frecuente desde el gobierno escuchar que al contrapunto le llaman boicot? ¿Al contrapunto? ¿Por qué? Acaba de escuchar a Kilber ahorita. Dijo, sí, pero no solo él es opositor, digamos, de los grupos, de los gremios, de las asociaciones profesionales, del sector privado, de grupos independientes que no necesariamente son cachurecos o son militantes políticos activos. No vengamos con ese cuento acá, aquí hay cachurecos, aquí hay liberales y aquí hay libre en este pequeño paisito que se llama Honduras. Aquí nadie viene de otro planeta. Y sabemos y conocemos, especialmente nosotros, que cuando alguien habla, propone algo, se reúne, sabemos hacia dónde quieren dirigir todo esto. Yo entiendo que la oposición quiere que a doña Xiomara le vaya mal. ¿Por qué? Si le va mal a doña Xiomara, entonces ellos dicen, bueno, la sacamos, como pedía aquí el compañero Kirby,
Esa es una forma egoísta de ver las cosas. No, ¿sí? no, espéreme. Decir, desear que le vaya mal a un cuando, gobierno. No, claro, Eso es una forma egoísta Claro. e irresponsable de ver las cosas. Es pero un si absurdo. quiere que nos vaya mal. No. Yo nunca he escuchado a Kilber decir, por ejemplo, que hoy más de 1 millón de familias no pagan energía eléctrica. No he oído decir, ¿Por qué? por ejemplo, que Porque cuando va a la gasolinera él, el gobierno le da 10 lempiras y le subsidia el el combustible. gobierno no me da nada. Yo no lo he escuchado decir, por ejemplo, que se está recuperando Banadesa, que estaba quebrada, hoy está prestando 2.000 millones. Yo no he escuchado decir que a los 298 alcaldes, siendo nacionalistas, liberales o libres, mayoría creo que son liberales y el otro grupo más grande son nacionalistas, se le dan las transferencias y todavía más. Le dio 1.000 millones para caminos productivos, 2.000 millones para reparar escuelas en este momento y los alcaldes están Mire, felices con el gobierno de Libertad y Refundación cuando antes no les llegaban las transferencias. No ha dicho, por ejemplo, que ahorita en diciembre vamos a empezar a construir los 3 primeros hospitales, uno en Cotepeque, otro en Tocoa y otro en Santa Bárbara. Son 8 hospitales que ellos prometieron y no los construyeron. ¿Cómo los van a financiar No ha esos dicho, hospitales, ya está el doctor? dinero. ¿De dónde? Es financiamiento internacional, ya está el dinero. ¿De dónde? ¿De dónde? No de China. Pues si usted me quiere ir que de No. China. Hay préstamos internacionales que ya están los fondos. ¿De dónde? El BCE va a financiar algunos. El BCE. Sí, va a financiar algunos. Creo Mire. que también los coreanos van a financiar otros hospitales. Ujú. Se está construyendo carreteras, se están reparando carreteras, Ujú. más de 2.500 escuelas han sido reparadas. Ujú. Y estamos avanzando. Yo sé que no es fácil. Ujú. Después de un país destruido, aunque a los nacionalistas no les gusta que les recordemos, pero es cierto, dejaron destruido este país. Después de encontrar un país destruido, estamos avanzando. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Nos falta mucho más. Hay instituciones públicas como Banasupro que ya se levantaron, que están en más de 150 municipios. Está un Dutel que se está recuperando. Estamos en ese proceso de recuperación, pero necesitamos que todas las fuerzas políticas, todos los sectores de la sociedad se incorporen también. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que miramos aquí todos los días es un ataque sistemático al gobierno. Mire. Y eso sí es un sabotaje, como el sabotaje que están realizando hoy en el Congreso Nacional. Es absurdo. Mire, si fuera cierto todo lo que Harry Dixon acaba de decir aquí, no tendría el 85% de la población en contra. Ay, Si fuera cierto, el 85% de la gente no estaría en contra del gobierno de Xiomara Castro. Y miren, aquí es falso que a nosotros nos interesa que al gobierno queremos que le vaya mal. Mire una cosa, Sí, ¿cómo empezó sí, este gobierno, Gilbert. Darío? ¿Cómo empezó este gobierno? Gilbert. El 27 de enero, cuando toman posesión, el Partido Nacional les aprueba el presupuesto general de la República más alto sin toser. Lo hacen por unanimidad en el Congreso Nacional. Empiezan con un partido liberal muy apegado a ellos, con una alianza con el Partido Salvador de Honduras, con toda la fortaleza respaldados por 1.7 millones de votos. Eso fue el 27 de enero de 2022. ¿Cómo estamos hoy, 27 de septiembre de 2023? Ellos están absolutamente solos. ¿Eso es culpa de la oposición? Pregúntense, por eso les digo yo que recapaciten. Pregúntense por qué se han quedado solos cuando empezaron acompañados por todos. Hoy la isla del país se llama Libertad y Refundación, que aunque está en el poder, es como ese patito feo con el que nadie se quiere juntar. El Partido Salvador no le rompió su alianza. El Partido Liberal le dijo que no al cogobierno. Y el Partido Nacional, obviamente, no vamos a comulgar porque no tenemos el mismo pensamiento ideológico, etcétera. Entonces, al final, querer pretender venir aquí y decir que es boicot, ¿sabe lo que dicen ellos? Cuando antes el CNA denunciaba algo en el gobierno del Partido Nacional, aplaudían, pero hasta con los pies. Pero es que eran Cuando les pasa, saqueos enormes de instituciones. permítame, Harry, pero cuando el CNA los menciona a ellos, entonces es un boicot, es un ataque del imperio yanqui, al mismo al que van cuando nacen sus hijos, para que nazcan allá. Esas son las incoherencias que lastimosamente ellos tienen en el discurso y que el pueblo hondureño lo sabe. Por eso yo insisto, si fuera verdad todos estos elementos positivos que ha querido poner sobre la mesa Harry Dixon, no tendríamos a una presidenta tan desgastada. Pero ¿Quiere ¿es cierto le diga lo que una le cosa? dije o no? ¿Es ¿Quiere cierto que lo le diga te una dije cosa? o No, no es ¿No es cierto. cierto? Ah, bueno. Fíjese una cosa. Y esto, ellos tanto hablan de Juan Orlando. Y vamos entonces a comparar nada más el nivel de rechazo. No, hombre, está hablando de un narcotraficante. Juan por Orlando Dios, no haga Hernández, comparaciones. Juan Orlando Hernández, para cuando terminó su octavo año, Mi libro. tenía
un rechazo del 74% de la población aproximadamente. Xiomara Castro en un año 8 meses tiene el 86% de rechazo. Entonces, hay realidades, les guste o no. Está resaltando a alguien que está esperando sentencia condenatoria por narcotráfico. Es un precipicio Hay que enorme tener- al que han hay que tener caído hígado. y que lastimosamente ellos no han entendido, porque piensan que están bien y no se dieron cuenta que se quedaron solos en este país. Los últimos 3 minutos de nuestro foro hoy, que precisamente cumple 20 meses de gobierno, 20 meses el actual gobierno, hablemos un poco de sus partidos políticos. En su caso, ¿don Narri es nuevo precandidato? Es precandidato del Partido Nacional, no nuevo realmente. Narri, papi, viene trabajando hace mucho tiempo. Este fin de semana tuvo una reunión pública ya en el departamento de Cortés. Estamos muy contentos. Papi es un hombre que demostró lo que puede hacer en la capital de la República y estoy seguro que como presidente es capaz de darle un giro total de 180 grados a este país. ¿Usted está con él? Sí. ¿Quiénes más van a impulsar precandidaturas en su partido? Aspirará, hasta el momento los que tengo conocimiento, el diputado Jorge Zelaya, creo que está Rodolfo Zelaya, de los que hasta el momento Han han anunciado. dicho públicamente y nosotros como nacionalistas lo que pedimos es un trato igualitario, de respeto, de una libre competencia y que sea el pueblo nacionalista en elecciones internas transparentes el que elija quiénes va a ser su candidato presidencial, a diputados, alcaldes, etcétera. ¿Don Wilfredo Cerrato, don Ricardo Álvarez? Yo tengo entendido que Ricardo está trabajando en algo, no ha dicho claramente si va a ser una candidatura presidencial o no. Don Wilfredo Cerrato también ha expresado que tiene ganas. Yo los invito a participar porque al final yo sí creo esto. La democracia se fortalece con democracia. Entre más movimientos tengamos, se mueve más el partido y llegamos con diferentes discursos a la población. ¿Y en su tienda cómo está el movimiento? No, todavía solamente hay rumores. Se habla de que se va a lanzar la compañera Rixi Moncada, el aguador Russell Tomé, que siempre tiene Mantiene intención, esas aspiraciones. mantiene sus aspiraciones políticas. Otros Sí. hablan que el doctor Hugo Noé Pino. Ojalá que se abra la posibilidad de que muchos participen para que el pueblo de Libre pueda decidir a qué candidato apoyar. Pero esa es parte de los políticos, dentro de los partidos políticos. Ahora, yo sí quiero terminar de contestar porque me parece que no es suficiente, no es suficiente escuchar únicamente a Kilbert. A mí no sé, me saca de mis casillas que alguien venga a resaltar a alguien que está hoy esperando sentencia condenatoria por delito de tráfico de droga en Estados Está Unidos. esperando ser juzgado. Que construyó, Que un que fiscal. construyó un cartel de la droga. Esperando ser juzgado, no que sentencia convirtió al condenatoria. Estado de Honduras en un Que cartel tener de la mucho droga. cuidado. Yo todavía no entiendo los nacionalistas cómo quieren lavar su cara. Yo escucho a veces, dicen, somos la nueva generación, queremos cambiar lo malo que hicimos anteriormente. Y siguen siguiendo a este tipo Por de alusión, líderes. por Yo alusión no nada entiendo. más, solo por Yo alusión. no 10 entiendo. segundos. Yo Lo siento solo mucho, digo lo una siento cosa, mucho, solo 10 yo segundos. solo No, establecí no números. entiendo. No estoy defendiendo a nadie, establecí No. números y establecí un proceso que No quiero entiendo. dejar en claro porque aquí un fiscal No, yo no diga aquí, entiendo. o tal vez él sabe algo que nosotros no sepamos honestamente de lo que va a pasar. No entiendo Yo cómo al pueden final- seguir ese tipo de líderes. Al final, ¿Ah? yo espero que este país realmente entienda que es de todos y que ellos entiendan No. que ganaron la presidencia. El tráfico de pero drogas es un no delito muy grave. ganaron el Congreso Nacional y que solamente a través del diálogo se construye un mejor país. El tráfico- Les agradezco, señores, por haber estado con nosotros esta Solamente mañana. el tráfico de drogas es un delito de los más graves en el mundo y ha hecho mucho daño a la humanidad. ¿Cuándo va a sesionar el Congreso de nuevo? Esperemos que pronto resolvamos el problema de la Fiscalía General. Mientras eso no ocurra, no hay Imagínese, sesión. Esa es la posición. Es que está Imagínese. suspendida. ¿Quién decidió Es que eso? es una responsabilidad. Esa es la decidió posición eso? de los Es una políticos que solamente responsabilidad. eligieres a los ¿Quién decidió eso, políticos. diputado? Es la Herrera? Junta Directiva. Porque es Ilegal. una responsabilidad elegir al fiscal general. ¿Cómo vamos a dejar la elección del fiscal general? Sí, pero a un paralelamente lado? no se puede llevar Claro que se adelante puede. ambas Y tareas. se debe. Porque eso es lo que quieren ellos, para que se quede Cibrián. Claro que Tenemos se que puede. salir con la elección del fiscal Darío, general. Pero a la población, usted que fue diputado, déjele claro a la población. ¿Quiere Dios, seguir? Dios ya me se perdonó puede. por eso. Dios ya ¿Quiere me se perdonó por puede? eso. ¿Quiere seguir? Gracias por haber estado con nosotros. A todos Se ustedes puede y también. se debe sesionar. Gracias. Adiós.